refugio de la cueva, Gatsu se quita su ropa y reflexiona sobre la encrucijada que se cierne sobre él. ¿Cuáles son sus opciones? El enemigo fue testigo de su caída y encender un fuego delataría su posición. Casca yace aún inconsciente y su cuerpo tiembla de frío. No puede dejarla sola en tal estado. Gatsu, con gesto exasperado, se lleva la mano a la cabeza. Así que no me queda otra opción, se dice a sí mismo, y comienza a desvestirla en el amparo de su refugio. En fin, no es que sea la primera vez, menciona rememorando aquellas 2 primeras noches que pasó junto a la banda del halcón, en las que Griffith obligó a Casca a dormir a su lado para calentar su cuerpo. Es el deber de una mujer calentar el cuerpo de un hombre, dijo aquel Griffith. Pero en esta ocasión parece que los papeles se han intercambiado. ¿Quién en su sano juicio se aventura al campo de batalla con fiebre? Es por estas razones que se dice que las mujeres carecen de sentido común, añade con una mezcla de ironía y afecto, mientras continúa despojándola de las capas que ocultan su desnudez. Termina de quitarle los pantalones cuando se da cuenta de que sus dedos están manchados de sangre. ¿Acaso ha sido herida? Examina su cuerpo alarmado cuando entonces descubre el origen del rastro de sangre y finalmente lo comprende. Así que se trataba de eso. Es duro ser una mujer, menciona mientras acaricia el rostro de su compañera. Se acomoda, acoge a Casca en su regazo y la envuelve con su brazo izquierdo, intentando brindar calor al cuerpo desnudo de la joven soldado. Sin embargo, algunas cosas permanecen inmutables y Gatsu no encuentra la serenidad sin su espada. La toma con firmeza, su mirada perdida en el ritmo incesante de la lluvia. Si vienes o no conmigo es tu decisión. Ya sabes luchar, ¿verdad? Y ahí se encuentra ella, una mera niña con el cabello encrespado y poco cuidado, vestida con unos harapientos ropajes frente a un augusto Griffith a caballo. Abre los ojos, pero deslumbrada por el sol apenas puede distinguir lo que se encuentra ante ella. «Hey», le dice Gatsu. Su cuerpo se encuentra cubierto por ramas y hojas. Casca se acomoda y finalmente regresa en sí. ¿Dónde nos encontramos? En una cueva. Si hemos salido con vida es gracias a la suerte que tuvimos de caer al río. ¿Río?, interroga Casca, aún sumida en la confusión y ajena a todo lo sucedido. ¿Pero qué demonios? ¿No recuerdas nada? Tras mi combate con el tipo de la ballena, te resbalaste y te caíste por el acantilado. Te veo demasiado despreocupada, teniendo en cuenta que casi morimos ahogados. Casca reúne fuerzas e intenta levantarse, pero Gatsu le ruega que pare. Aún se encuentra con fiebre. No obstante, en el alzamiento, Casca descubre su desnudez, quedando en un silencio contemplativo. ¿Qué otra elección me quedaba?, interpela Gatsu, señalando la urgencia de despojarla del ropaje húmedo que amenazaba con apagar su vida. Casca, en silencio, lo mira fijamente a los ojos. ¿Qué significa esa mirada? Sin pronunciar palabra, Casca le atiza un fuerte puñetazo en el rostro. Gatsu, dolorido, se lleva las manos a la cara, incapaz de creer lo que está sucediendo, a pesar de que te salvé la vida. Sin embargo, Casca continúa y le arroja con vehemencia todo aquello que encuentra a sus alrededores. Su yelmo, su espada, las botas, y culmina lanzándole una daga que a punto está de acabar con él. ¿Ya has acabado, maldita histérica? No es como si estuviera buscando que tuvieras una deuda conmigo, pero yo también estuve a punto de morir intentando sacarte del río cubierta con toda tu armadura, y me lanzas un cuchillo en vez de una palabra de agradecimiento. Si no fueras una mujer, te metería tal golpe que te reventaría la mandíbula. Y estas palabras la transportan a su enfrentamiento contra Adón. Las palabras de este resuenan en su interior. No soporto ver a una mujer jugar a ser caballero. Las mujeres son inferiores a los hombres en fuerza. ¿Qué utilidad podrían tener en el campo de batalla? ¿Acaso alcanzaste tu rango de comandante metiéndote en la cama de Griffith? Gatsu, rudo y con poco tacto, continúa, siempre enfadada por cualquier minucia. Es por eso que las mujeres no sois aptas para el negocio de la guerra. Casca parece haber llegado a su límite y aparta la mirada. Avergonzada y con el ego herido, sus lágrimas comienzan a descender por sus mejillas. No es como si yo hubiera elegido nacer mujer. Y ahora se pone a llorar, piensa Gatsu, inafectado por las lágrimas de la joven soldado. Oye, lo siento, aunque no es como si lo comprendiera. Se disculpa a regañadientes. Casca le lanza de nuevo otro golpe y una trifulca estalla en la soledad del valle. La diferencia de tamaño es insalvable y Gatsu la inmoviliza con facilidad. Casca, aún en estado febril, cae de rodillas a punto de desmayarse.
Se refugian de nuevo en la cueva. Guts se quita su camiseta y se la lanza a su compañera. Póntela. Ya está completamente seca, pero esta, acurrucada en el suelo, le da la espalda y continúa llorando. ¿Aún estás llorando?, le pregunta perplejo. «Cállate y mira a otro lado», grita Casca. Y ya con la vasta camiseta del capitán del batallón de asalto, Casca continúa entre lágrimas. «Patético, tú eres el único por el que precisamente no hubiera querido ser salvada. Sí que me odia de verdad. Quizás no debería de haberla salvado», piensa irónicamente. «En fin, ¿por qué decidiste unirte a la banda del halcón? Tal y como dije antes, ¿no es acaso demasiado duro para una mujer ganarse la vida en el negocio de la guerra? Si no quieres contármelo, no lo hagas», termina Guts con los brazos cruzados. Griffith. Fue por Griffith. Esa muralla que Casca parece haber construido alrededor de sí misma se colapsa súbitamente bajo toda la tensión y la joven soldado comienza a contar su historia. «Nací en una aldea pobre entre las montañas. La tierra era poco fértil y aparte de avena, poca cosa podía crecer. Y aun a pesar de eso, nos desangraban a base de impuestos para mantener el esfuerzo de la guerra. No era extraño llegar a pasar 3 días seguidos sin comer, e incluso había personas que morían de hambre durante el invierno. Además, mi aldea estaba situada cerca de la frontera del reino, por lo que las escaramuzas eran frecuentes. Cuando sucedían, lo único que podíamos hacer era refugiarnos en la montaña y observar en silencio cómo nuestras casas y campos eran devastados, tal y como sucede en muchas otras aldeas. Estábamos tan acostumbrados a ser robados y abusados que yo también llegué a pensar que tal modo de vida era natural. Hasta que un día capté la mirada de un noble que pasaba por la zona. Tal noble se acercó a mis padres y les dijo que quería mis servicios como doncella de castillo. En un primer momento mi padre se mostró reacio. Sin embargo, ¿qué otra opción podía tener? Mis padres tenían 6 hijos y casi podía considerarse un milagro el hecho de que ninguno de nosotros hubiera muerto de hambre. Podría decirse que deshacerse de la hija más pequeña, quien tampoco resultaba muy útil trabajando en el campo, era la elección racional. Además, así a la vez podría quitarse una boca más a la que alimentar. Sin embargo, las intenciones del noble eran distintas. De camino al castillo en su carruaje, el aristócrata comenzó a observarme detenidamente colmado de lascivia. Creyéndose impune por su posición, se lanzó sobre mí para satisfacer todos sus impulsos. Este era su objetivo desde el principio. Ahora resulta obvio. No hay ningún noble tan caprichoso como para ir rescatando niñas por mera benevolencia. No hay nada que pueda hacer. Este es el orden natural de las cosas. Tuve que aferrarme a estas 2 ideas para no perderme a mí misma y para ayudarme a seguir conectada a esta realidad. Pero justo en este momento algo sucedió. Como por arte de magia, la oreja del perverso noble saltó de su cuerpo y una larga y fina espada descendió ante ellos. Montado sobre un blanco corcel e iluminado por el brillo del sol, apareció una figura que parecía sacada de un cuento de caballerías. ¿Acaso el mero hecho de haber nacido noble significa que has sido elegido por Dios? Era muy extraño. Era como si aquellas imágenes de santos que adornan los muros de la iglesia de mi aldea hubieran cobrado vida. Continúa Casca. Una imagen sublime que parecía de otro mundo. Mi yo de 12 años creyó que Dios sintió lástima por mí y decidió enviarme a un ángel salvador. Pero aquello que el ángel me dio no fue algo sacado de un cuento de hadas. Griffith lanzó con fuerza su espada y ésta se clavó a escasos centímetros del cuerpo de Casca. «Si tienes algo que proteger, toma esa espada», le dijo. Casca, patidifusa, se queda paralizada durante un breve instante cuando el noble se apresura a tomar la espada, pero entonces su cuerpo reaccionó automáticamente. Consiguió tomarla antes que él, y cuando quiso darse cuenta, la espada que firmemente agarraba en sus manos había atravesado el cuerpo del aristócrata. Tenía miedo, ni siquiera sabía si yo se la clavé o fue él quien se cayó sobre la espada, pero en cualquier caso maté a una persona por primera vez. Estaba tan asustada que no podía hablar ni moverme. Griffith se desmontó de su corcel y posó delicadamente su mano sobre la mía. Sin pronunciar palabra alguna, simplemente asintió.
mientras me cubría con una sábana blanca. Si bien mi miedo no se desvaneció por completo, ese gesto fue suficiente para que mis sentimientos de culpa y arrepentimiento desaparecieran. Su magnificencia y su sábana blanca fueron suficientes para llenar mi corazón. Y entonces un muchacho de cabellos rubios se acercó al caballo y le informó que ya habían terminado. Vi como un grupo de jóvenes se encontraba desvalijando la carroza del noble. ¿Se trataba de bandidos de caminos?, pensé. Griffith se montó de nuevo en su caballo y un profundo miedo se apoderó de mi ser. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté. Haz lo que desees, contestó Griffith con una sonrisa llena de comprensión. Llévame contigo. ¿Pero qué broma es esta? Y allí se encontraba Corcas, al lado de Judo y Pippin. ¿Cómo vamos a poder luchar si llevamos con nosotros a mujeres y niños? Y dominada por los nervios, tenía que justificar mi posición. No puedo regresar a mi aldea. Si regreso en este estado y sola, el oficial no creerá mi historia. Y él es igual que los nobles. ¿Cómo podría justificarme? Sería una carga y una molestia para mi familia. Por favor, supliqué, si deseas que aprenda a manejar una espada, así lo haré. Así que por favor... Está hablando en serio, mencionó Corcas, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Es posible que mueras, pero yo ya había tomado mi decisión. ¿Acaso no te he dicho que hagas lo que desees? Vengas o no, será tu decisión. Además, ya sabes cómo luchar, ¿verdad? Sí, tú fuiste aquel que me dio la espada y la sábana.